literatura no es un simple pasatiempo, es un acto de libertad. El escritor está en situación en su época. Cada palabra tiene repercusiones, cada silencio también. Del ensayo ¿Qué es la literatura?, escrito por Jean-Paul Sartre en 1947, donde reflexiona profundamente sobre el papel del escritor, el compromiso y el sentido de la literatura. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Soy Carolina Zapata y así como todos los que hacen posible esta emisión, me siento muy feliz de tenerlos una vez más en sintonía para presentarles el programa titulado ¿Quién decide qué es literatura? Cuando pensamos en literatura, muchas veces nos vienen a la cabeza nombres como Shakespeare, Cervantes, Kafka, Gabriel García Márquez, pero ¿quién decidió que ellos eran la literatura? ¿Y por qué otros nombres, escritoras y escritores indígenas, narradores populares, autores de cómics, de ciencia ficción, incluso de fanfiction han quedado fuera? ¿Quién dice que los libros merecen estar en las aulas, en los premios, en las bibliotecas? ¿O a quienes quedan siempre en esos márgenes? A veces pareciera que la literatura es una torre llena de autores muertos, blancos, europeos, varones, heterosexuales, escritos en lenguas de prestigio y editados por casas editoriales con poder. Pero fuera de eso, hay una multitud de voces que también escriben, que también conmueven, que cuestionan. Hoy queremos hacer una pregunta tan antigua como urgente. ¿Quién decide qué es literatura y qué no? ¿Qué criterios la academia, la crítica, las editoriales o los medios han usado consciente o inconscientemente para decirnos qué libros merecen ser leídos y cuáles no? En un mundo en el que cada vez hay más diversas voces, de formatos, de lenguajes, seguimos enfrentando prejuicios literarios que descalifican géneros como la literatura juvenil, el cómic, la ciencia ficción, el manga, la narrativa también, o incluso el relato oral. Como si leer con gusto, con pasión o desde una experiencia no académica no valiera. Como si lo popular no pudiera ser profundo. Debemos discutir el canon, sí, pero también el no canon, de lo que se enseña y de lo que se oculta, de lo que se premia y se margina, porque hablar de literatura es también hablar de poder, de memoria, de pertenencia y quizás de justicia. Porque tal vez, como dijo Jean-Paul Sartre, la literatura no es un simple pasatiempo, sino un acto de libertad. Y entonces, la verdadera pregunta no es solo qué es literatura, sino qué literatura estamos dejando fuera y por qué. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muchas gracias, estimada Carolina. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto Rebeca Delgado, conductora de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Es un gusto tenerlos una vez más con nosotros. El día de hoy nos emociona presentarles nuestro capítulo llamado ¿Quién decide qué es literatura?
Estimados televidentes, hoy le dedicamos este programa a todos nuestros escritores, sin importar si aún no se consideran como tal. Para discutir a fondo este tema, nos acompaña en el foro a una invitada muy especial. Ella es Hiromi Pereira Hurtado, parte de la Escuela de Escritores José Gorostiza. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bien, Hiromi, antes de entrar de lleno en el tema que nos reúne el día de hoy, ¿por qué no les cuentas un poquito a los televidentes qué haces? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿A qué te dedicas? Claro, pues apenas estoy en la preparatoria, ya estoy en el penúltimo semestre. Me dedico en mis tiempos libres a escribir, dibujar, pintar, hacer manualidades. Y pues actualmente me encuentro trabajando en algunos textos con la Escuela de Escritores. De hecho, acabamos de sacar una antología. Ajá. Sí, la antología que nos... Perfecto. Es esta. Se llama El arte de ser, hacer, literarte. Tiene una recolección de poemas, ensayos, cuentos y demás de todos los estudiantes que están en el taller ahora. Ok, bien, Hiromi es una de las estudiantes más jóvenes que tiene la Escuela de Escritores José Gorostiza. ¿De qué te gusta escribir, Hiromi? Pues usualmente me gusta escribir mucho terror, pero especialmente el terror psicológico o el que se denomina Lovecraftiano. Me gusta bastante ese ámbito. Ay, a mí también me encanta. Bueno, todo lo que tiene que ver con Lovecraft, y también me gusta mucho Alan Poe. Pero bien, para hablar y entrar de lleno en el tema, en caso de que aún haya un poco de confusión sobre el motivo del programa del día de hoy entre nuestros televidentes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de canon literario? ¿Qué es precisamente esto? Pues considero que el canon se refiere como a esta brecha entre lo que se considera que debería ser de, por ejemplo, quiénes escriben, qué historias se escriben, en qué ámbito social o en qué espectro de, ya sea económico, político, o lo que se considere correcto en el momento es lo que debería escribirse y por lo tanto distribuirse y leerse. Sí, claro, y es precisamente este canon a partir por el que se rigen muchas cuestiones en el mundo literario, ¿no? ¿Cuáles son los escritores más leídos, las historias que más importan, las que merecen ser leídas, las que merecen ser recomendadas y las que nos da orgullo, ¿no?, leer? A veces la literatura tiende a ser bastante elitista en ese sentido, dejando fuera algunas historias, algunos escritores, e incluso avergonzando a las personas que consumen historias que para muchos no se consideran lo suficientemente, pues, necesarias o importantes para ser leídas. ¿Quiénes definen el canon literario? Pues depende bastante de entonces lo que tomemos como canon, pero más que nada pues tienden a ser las personas con el poder, que pues son los que se encargan de distribuir esta cuestión de la literatura, porque como ya sabemos, aunque es muy diferente ahora con las nuevas tecnologías y todo eso, al menos antes de que existiera eso, se solía pues se solía distribuir a manera de libros o a manera de boca en boca. Entonces, pues quienes tuvieran ese poder o quienes fueran dentro de todo la mayoría que estuvieran de acuerdo con lo que se transmitía eran los que estaban encargados de eso. Y por eso muchos manuscritos o historias se fueron perdiendo con el tiempo, dado que las personas con el poder se encargaron de evitar que otras personas pues
aparecieran Sí. en lo que no consideraban que debían. Sí, y señalas un punto importante, el cómo la última palabra la tenían aquellos que estaban como que en el poder, ¿no? De lo que debía ser llevado a la imprenta, de ser distribuido. A las mujeres antes no se les permitía escribir, no se permitían todos los temas para escribir, había mucha censura, había muchas limitaciones para los escritores. Entonces sí, a partir de entonces comienza a crearse sobre quiénes tienen el derecho a escribir y quiénes no. Bien, los orígenes del canon son bastante remotos. Aunque fue nombrado por primera vez a partir del siglo XVIII, ya desde el periodo helenístico, Aristófanes de Bizancio, y los filólogos del Museo de Alejandría fijaron la autoridad escolar de los libros más destacados y modélicos de los géneros literarios. También para los poetas latinos existían estas listas de honor en la literatura llamadas equíntenes, por lo que podríamos decir que es casi tan antiguo el canon literario como la literatura misma. ¿El canon es algo natural o es una construcción ideológica? Pues considero que es más que nada una construcción ideológica, porque pues se encarga de evitar que bajo ciertas ideologías o incluso directamente en la ideología no se puedan transmitir ciertas cosas, Sí. o ciertas personas sean las que tengan que transmitir las cosas. Sí, es cierto. Y viene mucho de esta idea sobre, como ya lo mencionábamos anteriormente, solo algunas cosas merecen ser escritas, ¿no? Entonces, no se le da la misma importancia a todos los escritos y a todos los escritores, y eso al mismo tiempo hace que haya mucha censura y mucho silencio para el resto de las voces. ¿Cómo fue construyéndose el canon literario históricamente? Pues desde sus inicios de la escritura, precisamente desde una visión más que nada eurocéntrica, Sí. fue que está muy relacionado con la religión, de hecho también, que precisamente los cristianos y europeos fueron los que pues, fueron tomando como más relevancia dentro de la escritura, pues eran los que tenían dentro de todo las posibilidades de escribir, y pues precisamente por los valores de la época es que no se le permitía, por ejemplo, a las personas de color, a las mujeres, o a las personas como más marginadas escribir, y menos aún dar su punto de vista sobre temas que se consideraban tabúes en el momento. Sí. Entonces, pues así fue creciendo, y las personas que pues tenían más poder eran las que iban, pues, que se encargaban de seguir con esa tradición. Sí. Y quien se opusiera a ello, pues simplemente era censurado. Sí, descartado completamente. Y fíjate, mencionaste algo importante sobre esta historia dentro de la literatura y el arte en general, el eurocentrismo. Forma parte crucial dentro de el canon literario, porque si vamos a las listas de cuáles son los libros que deberías leer antes de morir y los 100 libros más importantes de la historia de la humanidad, son libros que fueron escritos por hombres y europeos, hombres blancos. Entonces sí, hay mucho eurocentrismo, no solo en la literatura, sino en el arte en general, en la historia, en los estudios, en prácticamente todo se ha puesto a Europa como que el centro, ¿no? El foco de atención, el punto más importante, y parte de comenzar a deslindarnos del canon literario es también entender que no es el único lugar en el mundo en el que se cuentan historias y no es el único importante. Y bien, sí hace falta como que conocer esa parte de la historia de la literatura y reflexionar respecto a cómo el eurocentrismo ha marcado una pauta muy importante que debemos comenzar a, pues, cuestionar sobre todo, para poder entender por qué leemos hoy estos libros y estas historias. Ahora bien,
Ciertamente el canon literario ha evolucionado desde la época medieval, que es donde comienza a nombrarse por primera vez, gracias a las diferentes tendencias a lo largo de la historia. Ya bien lo mencionabas, vamos cambiando, ¿no? Ha ido cambiando de criterios y de autores de manera paralela a los gustos que tiene la sociedad. También es trascendental subrayar que el cambio no afecta únicamente al canon literario, también afecta el canon que ocupa el resto de las artes. No podemos hablar de autores permanentes ni universales dentro del canon. Una obra que hoy en día es desconocida puede que en un futuro sea la máxima representante de la literatura de este siglo. ¿Qué pasó con algunas historias que fueron rechazadas y que hoy son muy importantes? No sé, pienso en Harry Potter, cuántas veces la rechazaron y era básicamente un fracaso, ¿no? Y ahora es una de las historias como más importantes que tiene la literatura contemporánea. Sin embargo, estos cambios de los que hablamos no se perciben de tal forma en que podamos ver que el canon literario no está marcado por el eurocentrismo, como bien lo mencionaste, el elitismo y el machismo que ha imperado desde siempre en la literatura y en toda disciplina artística. ¿Por qué consideras que ha sido tan difícil incluir autoras, personas racializadas, indígenas o de clases populares en la literatura legítima? Pues es un tema bastante social, tanto social como político, económico, entra dentro de todo. Y es que a las personas no les gusta mucho o prácticamente no les gusta nada exponerse de alguna manera a nuevas perspectivas. Sí. Porque ya sea que lo consideren tabú, ya sea que se sientan amenazadas por ello, porque sientan que de alguna manera los van a reemplazar, como han hecho históricamente estas personas con pues, las personas que marginan, porque van en contra de lo que ellos creen que es correcto. Y los perjuicios y el odio directamente hacia estas personas permanece incluso hasta el día de hoy. No es tan evidente como hace varios años, pero sigue estando dentro de las personas. Se guían por los prejuicios de que ya sea que, por ejemplo, una mujer no tenga como que este intelecto para contar historias, o que no tenga un buen léxico, sí. O las personas que sean incultas, sean las personas racializadas o indígenas y de ese estilo, que se piensa por una tradición que va desde años de historia, se piensa que estas personas no deberían estar dentro de la literatura porque no es como que haya algo que sea, que se debería contar. Sí, es cierto. Y bien mencionas, son prejuicios que se vienen arrastreando, ¿no? Socialmente, históricamente, y que lamentablemente muchos de ellos se conservan hasta el día de hoy. Aún hay mucha gente que cree que no vale la pena conocer historias de mujeres negras, de mujeres indígenas, que no vale la pena conocer historias de personas homosexuales, personas que pertenecen a la comunidad LGBT, que no vale la pena darles voz y darles foco, porque no son importantes estas historias. Entonces, sí, parte de ir en contra del canon literario y de cuestionarlo y todo eso, es darnos cuenta que también, que todas estas historias también importan, tanto como importan las historias del resto de las personas que han sido escuchadas históricamente más veces que las que no. Y justo igual hablas acerca del cómo precisamente esto hace que se censuren y se queden fuera estas voces, cuando también merecen ser escuchadas. Son escritores que tienen algo que decirnos, algo que contarnos y merecen estar contándolo. Y bien, la libertad intelectual depende de cosas materiales, la poesía depende de la libertad intelectual, y las mujeres siempre han sido pobres, no solo durante 200 años.
sino desde el principio de los tiempos, Virginia Woolf, en su libro Una habitación propia, una autora que precisamente se dedicaba a hablar mucho respecto a todas las limitaciones que tenían las mujeres ya en su época, muchas de las mismas se siguen conservando el día de hoy. Hay una exclusión notable de la imagen de la mujer en la literatura y su escasa mención en las listas de los libros. Justo esta mañana en redes sociales estaba yo scrolleando en Twitter, ahora X, y me salió un tweet con una pregunta muy particular que sí me hizo reflexionar mucho al respecto, que decía: ¿cuántas escritoras mujeres tienes en tu biblioteca personal? ¿Cuántos libros de mujeres has comprado y has guardado en tu biblioteca? Y muchas de las respuestas eran de personas que admitían que tenían más libros escritos por hombres que escritos por mujeres, ¿no? Entonces sí te deja pensando cuántas mujeres estamos leyendo, cuántas personas racializadas estamos leyendo. ¿Qué lugar han tenido las mujeres o todas las disidencias sexuales en la historia literaria? Pues es una pregunta curiosa, porque como ya antes mencionabas, históricamente no se le había permitido a las mujeres escribir, mucho menos publicar, y a las que lo llegaban a hacer, ya sea que directamente pues las encarcelaran o les pusieran alguna clase de castigo, las que lo hacían de manera anónima, que eran pues la mayoría, se les veía pues como una literatura bastante buena, porque las personas no conocían quiénes lo habían hecho. Pero aún así, las mujeres nunca han tenido la relevancia que merecen dentro de este ámbito. Prácticamente ningún ámbito, pero igualmente la literatura. Sí, claro, sigue muy marcado, ¿no? También, sí, aunque ya se le permita a las mujeres escribir, sí te siguen cuestionando mucho, ¿no? Las mujeres solo escriben romance, por ejemplo. No, la comedia no es para las mujeres. El terror no lo escriben bien las mujeres. Y tenemos escritoras buenísimas también en terror, ¿no? Entonces, sí. Sí, esa es la cuestión, además, que al menos hoy en día se tiene ese estigma, por ejemplo, como dices, que las mujeres solo escriben romance porque eso es solo lo que el público quiere leer de ellas. Entonces, a las escritoras no les publican otro tipo de libros porque no los compran. Entonces, las imprentas, que pues son las que se encargan de distribuir los libros y así, pues no les permiten que escriban otro tipo de cosas, porque no va a generar dinero, nadie lo va a leer, porque pues, se tiene ese mismo estigma. Sí. Entonces el prejuicio y los estigmas prevalecen y prevalecen. Es un círculo vicioso. La gente no quiere leerlo, las empresas y editoriales no lo van a publicar, no les permiten a las mujeres escribirlo, y por ende las pocas que lo escriben, pues usualmente son imprentas relativamente malas. Entonces no tienen esa oportunidad de brillar tanto como se debería, y pues así sigue. No les dan las mismas oportunidades o creen que solo merecen ser publicadas bajo ciertos términos, ¿no? Incluso sabemos de historias de mujeres escritoras que han tenido que usar seudónimos para que les publiquen sus libros o ciertos géneros literarios, porque si la gente, como dices tú, ve que fue escrito por una mujer, no se interesa tanto. Además de las dificultades que enfrentan las mujeres que quieren dedicarse a escribir y que provocan que muchas de ellas opten por abandonar su objetivo o escribir bajo seudónimos, como bien lo mencionábamos, también está el silenciamiento al que son sujetas las mujeres que sí escribieron y dejaron obras potentes que fueron ignoradas por sus colegas hombres.
Este hecho ha sido bastante observado y discutido. Basta con ver la cantidad de libros escritos por mujeres que son reseñados en espacios culturales y la ignorancia ante el conocimiento de autoras dentro del país en el que radican. ¿Cuáles son algunas escritoras latinoamericanas importantes que han sido ignoradas por el canon literario y que hoy podemos reconocer o mencionar? Pues, no sé exactamente muchas, pero creo que una de ellas podría ser Elena Poniatowska, que era una periodista antes de ser escritora y que he visto, al menos desde mi perspectiva, que pues hay muchas personas que se abstienen de leerla o que no les interesa realmente, precisamente por este mismo hecho de ser mujer, aunque ahora pues sea más reconocida, sigue prevaleciendo pues esta cuestión. Sí, hace rato igual mencionábamos a Elena Garro, que también cuando hablamos de realismo mágico mencionamos solo a los hombres, a Gamo Márquez, a Juan Rulfo, y no se mencionan a las mujeres que también participaron en este movimiento y en el boom latinoamericano en general. Entonces sí como que hace falta poner ese enfoque hacia todas las mujeres que han escrito dentro de nuestra tierra. Y bien, bueno, estamos teniendo una conversación muy interesante, pero antes de continuar tenemos que ir a un breve descanso. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros, vamos a unos promocionales y regresamos en Emergiendo desde las Palabras, en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional. Ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Además, los invitamos a formar parte del resto de nuestras actividades, talleres de escritura y mesas de lectura para adolescentes y niños. Para más informes, llama a nuestros números 99 31 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las palabras. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Gracias por sintonizarnos. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento sigue con nosotros nuestra invitada especial el día de hoy, Hiromi y Rebeca Delgado. Gracias, querida Carolina. Gracias también a todos ustedes por seguir con nosotros. Estamos de vuelta y antes del corte discutíamos sobre el canon literario. Un breve conteo de su historia, sus primeras apariciones, hasta sus limitaciones y la influencia que tiene a nivel político y social entre los lectores. Ahora es tiempo de profundizar un poco más en el tema de los géneros y los contenidos de los libros que leemos. ¿Por qué todavía se ve como algo menos a los géneros literarios como la ciencia ficción, la literatura juvenil, la novela romántica, el cómic, el manga o incluso el fanfiction? Bueno, pues históricamente se le ha atribuido mucho más peso a las literaturas académicas, a lo que se considera te da algo de valor. Entonces, estas obras, además de no considerarse algo que aporta algún valor académico, pues usualmente también están escritas o dirigidas a un público que se aleja del canon, sean ya sea jóvenes, mujeres,
incluso algunas que son escritas pues, precisamente por gente que no es europea o que no es de algún país de primer mundo. Por ejemplo, se hace en el caso del manga, es escrito por personas japonesas, al menos en su mayoría. Entonces, pues no es algo que se aprecie al no ser pues una cuestión que aporte valor o no sea algo que se considere interesante, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y fíjate que mencionas algo que considero bastante importante también rescatar, que es el cómo hay un, por así decirlo, canon de lectores, ¿no? ¿Cuáles son los lectores que nos importan? Entonces, normalmente también las editoriales publican solo para cierto tipo de gente, o solo ciertos lectores son los que merecen leer, ¿no? Y sí, es cierto, la literatura que está dirigida a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, se considera de menor importancia que la literatura que, como bien mencionas, es académica o es escrita para otros grupos específicos, ¿no? Entonces, ¿por qué estos lectores van a ser menos importantes? Porque ellos no merecen historias que valgan la pena. ¿Y por qué no merecen tener las traducciones de estos mangas, las ediciones más recientes de todas estas historias, de las novelas románticas, de la ciencia ficción? Entonces sí, creo que es de ambos lados, ¿no? El filo hacia donde se dirige el canon, tanto a los escritores, que para muchos no merecen ser publicados, tanto como para los lectores y la gente que consume estos contenidos, que para ellos no son lo suficientemente importantes. Tampoco hay que prestarles demasiada atención, ¿no? Y bien, ¿cuáles son algunos autores y sus obras pertenecientes a estos géneros que ya mencionábamos? El romance, la ciencia ficción, la novela juvenil, que siguen siendo ignorados por el canon, pero aún así han logrado posicionarse como importantes dentro de la literatura, ya sea en Latinoamérica, en nuestro país o en el resto del mundo. Pues algunos títulos que al menos yo he podido leer son precisamente de lugares que menos esperas. Como ya había dicho, especialmente las cosas como el cómic y el manga son muy estandarizadas como para niños, porque son dibujos y las personas tienden a asociar eso con algo que no es maduro y que no debería darse tanta importancia. Hay un libro que tiene bastante peso psicológico llamado Oyasumi Pum Pum, que Oyasumi Pum Pum, que es un manga y relata la historia de cómo este niño Pum Pum como que se siente alejado del resto del mundo y narra como toda su vida y de los problemas que ha tenido que atravesar, y también explora a otros personajes, explora sus problemas a gran profundidad y explora el cómo todo a su alrededor es lo que forma a ese personaje. Igual hay una autora de cómics bueno, no muy reconocida, pero sí muy buena, que escribió como su debut un cómic llamado My Lesbian Experience with Loneliness. Y narra cómo en la sociedad japonesa se denota tanto el individualismo y tanto así que pues la depresión, la salud psicológica y muchas veces incluso física no es algo que se tome tan en cuenta y es algo a lo que no se le da tanta importancia como debería, porque las personas se tienen que valer por sí mismas y pues ella tiene que narrar el cómo tuvo que lidiar con eso, y el cómo
a partir de eso, ella misma se fue haciendo daño con hábitos nocivos, con una manera de tratar de llenar las expectativas de sus padres, dejando de comer o bebiendo en exceso, hasta el punto en que llegó a tener un problema renal, y es ahí que se dio cuenta que tenía que empezar a valerse por sí misma y no tratar de llenar las expectativas que no solo sus padres, sino también la sociedad tenían sobre ella. Sí, claro. Cómo hay una marginación en distintos niveles, ¿no? Tanto del contenido de la historia, tanto quién la escribió, tanto de dónde viene, como la forma en la que está escrita, que es un manga. Entonces sí pone como esta barrera, ¿no? Con algunos lectores que, en base a todas estas creencias sobre lo que es importante leer y lo que no, prefieren alejarse de las mismas, y como bien mencionas, nos perdemos de historias con mucho peso y mucho valor emocional que valen la pena ser leídas y escuchadas, y como ya mencionamos anteriormente, son voces e historias y realidades de personas reales que ocurren, que suceden y que no podemos seguir ignorando, y ahora tenemos que darles mayor visibilidad. También, bueno, conocemos otras historias y otros libros que igual han demostrado trascender el canon literario y quedarse, aunque sean diferentes al resto que forma parte de esa misma lista. Y bien, es cierto que el canon marca las pautas de los libros que se consideran lo suficientemente importantes e influyentes o que todos deberíamos leer. ¿Hay alternativas al canon? ¿Pueden existir múltiples cánones literarios? ¿Hay otra forma de leer o estudiar la literatura fuera del canon literario? Pues sí, se tiene que, de hecho, es muy recomendable salirse del canon, salirse de lo que ya uno ve constantemente y explorar nuevas visiones, explorar no solo nuevos autores, sino nuevas historias de todos los lugares del mundo, porque justo ahora con la globalización se ve mucho más evidente esta cuestión de los cánones. Entonces, se centra uno mucho en mostrar lo que quiere que se muestre, en que las personas puedan ver desde muchos ángulos, pero solo los ángulos que estas personas quieren que veamos. Sí. Entonces, pues con el crecimiento de la tecnología, afortunadamente se han podido dar a conocer muchos más escritores o artistas en general para que la gente los pueda ver. Y es mucho más accesible, sí. Solo que, como decíamos antes, las personas no quieren verlo usualmente, y entonces ahí es donde surge el problema, que ya tenemos las tecnologías para que estas historias se den a conocer, ya tenemos las herramientas para que las personas puedan contar lo que quieren contar, pero algunas por ejemplo, las personas en comunidades más marginadas o en comunidades rurales y así, no tienen este acceso. Y esa es la cuestión, las personas no pueden dar a conocer algo desde un lugar donde no tienen una manera de. Sí. Entonces, por eso es importante promover la literatura, no solo con las personas que tienen dinero, que tienen acceso, que pueden llegar a ver ese tipo de cosas, sino también hacer mucho más fáciles a las personas en comunidades rurales o las personas indígenas poder llegar a hacer traducciones también para que las historias de esas personas y las historias que ya existen las puedan leer, puedan llegar a. Porque la literatura no debería ser un privilegio, no debería guardarse solo para las personas que tienen recursos, no para las personas que
pues que ya tienen conocimientos, sino para todas las personas, porque no es un privilegio, es un derecho y es algo que se debería promover. Ahora, de alguna forma la globalización y la era de la tecnología han permitido que autores y obras que probablemente en otros tiempos habrían tenido menos oportunidad de ser leídos por una gran cantidad de personas, se den a conocer y tengan un gran alcance, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? ¿Cómo influyen hoy las redes sociales como BookTok, que es este espacio específico en TikTok para los lectores y escritores, como Goodreads, y todas las otras aplicaciones que existen para los lectores en la lectura? Bueno, usualmente no me gusta mucho meterme a plataformas sociales donde se promuevan ciertos libros, porque muchas veces las personas tienden a enfocarse en solo un tipo de temática o solo un tipo de escritura o autor. Y muchas veces, al menos por lo que he visto, tienden a ser escritos que de alguna manera son bastante genéricos y no tienen algún tipo de aporte en sí. Pero es por esta misma cuestión de que las personas no están acostumbradas a leer o que las personas no están acostumbradas a conocer otro tipo de literatura o de historias. Entonces las personas, como está también esta epidemia de personas que tienen la capacidad de leer, pero no les gusta hacerlo, no disfrutan de la literatura, entonces se tienden a meter en historias que no solo no tienen un aporte en sí, la mayor parte de las veces, sino que buscan cosas que de alguna manera satisfagan pues como su cuestión está de serotonina, que se ha visto arruinada precisamente por las redes sociales, el contenido instantáneo, y esta cuestión de gratificación instantánea. Entonces casi no les gusta pues leer cosas que tengan que tomar tiempo, leer cosas extensas, que tengan mucho peso. Terrible. Y que tengan que de alguna manera que pensar mucho, que tengan que poner a su cerebro a trabajar mucho. Sí. Entonces, pues, ciertas historias que dan una gratificación instantánea, que son fáciles de leer en el sentido de que no tienen tanto peso, que no tienen tanta sustancia, las personas tienden a leerlas mucho. Y entonces, como son una gran mayoría, estas se van haciendo virales y son las que pues se suelen publicar como es lo mejor del mundo, deberían leerlo, es increíble, es muy bueno. Y muchas veces pues es solo cosas que uno dice, pues, ¿qué es esto? Sí, claro, entiendo como que mucho este punto del cómo se popularizan ciertas historias nada más, ¿no? Entonces, tal vez ya no es un canon literario dictado por todos estos hombres blancos, europeos, heterosexuales, pero sigue habiendo como que esta lista de estas son las historias importantes, estas son las que tienes que leer, y hace que la gente se aleje de nuevas experiencias literarias y de historias de otros géneros y otros autores y escritas bajo otros contextos. Entonces, las historias que no cuentan con estas cuestiones específicas de personajes o de escenas pierdan el interés la gente y las abandone en el primero, el segundo, el capítulo. Entonces sí, son varias cuestiones y tristemente, bueno, ahora se ha hecho más popular con TikTok, bueno, he visto, e Instagram, pero anteriormente pasaba, ¿sabes en qué app? En Wattpad pasaba mucho. Se hacían populares solo las historias que tenían ciertos contenidos, sobre todo contenidos sexuales o que estaban escritas bajo ciertos estándares como
ya sabes, clichés, clichés románticos, y a veces eran historias que ni siquiera estaban tan bien escritas, pero como tenían este plus, este imán para la gente de aquella época, eran las más leídas y las primeras que te salían cuando entrabas en la plataforma, ¿no? Entonces eran a las que se les daba más difusión. De hecho, muchas de esas historias, al ser tan populares, hasta se hicieron adaptaciones en series y películas, y bueno, han hecho que igual muchas de las películas juveniles que tenemos hoy pues no sean tan buenas tampoco, porque vienen de estas historias que no están tan bien escritas, pero que son populares porque mucha gente los ve, ¿no? Ocurre no solo con los libros, sino con la música, con las películas, con las series. Entonces sí, es una cuestión no solo de lo que se escribe o quiénes lo escriben, sino cómo lo escriben y qué es lo que están escribiendo. Los contenidos también importan muchísimo. Y en base precisamente a eso, ¿tú crees que estamos viviendo una democratización de lo literario? ¿O solo son nuevas formas de mercadotecnia, esto de pagarle a los influencers para que hablen de un libro e inviten a las otras personas a leerlo sin importar si es un buen libro? Pues creo que es una mezcla de ambos, de hecho. Las personas solo se interesan por ciertas cosas, por eso van con ciertos influencers o con ciertos autores o con ciertas temáticas. Entonces de eso mismo se tienden a agarrar las empresas o las personas y como una manera de promover sus libros que tienen una temática similar. Y pues al tener una audiencia que le gustan ese tipo de cosas, se van haciendo más populares y por ende se va democratizando esta cuestión. Sí, es cierto. Entonces son de ambas cosas. Yo creo que, bueno, podrías coincidir conmigo, Hiromi, el invitar a no solo leer lo que el resto pide que leas, sino por tu propia cuenta ir buscando géneros y autores, porque sí es muy importante. Bien dicen por ahí, hay que leer de todo. Entonces, aunque sean géneros con los que no estamos muy familiarizados, darles una oportunidad. Las obras creadas por autores indígenas a menudo no son incluidas en los estudios y antologías literarias convencionales, ya sea por prejuicios culturales o por la falta de reconocimiento de sus formas de expresión y temas. Esta exclusión no implica una falta de calidad en la escritura. No se trata precisamente de qué tan buenos son los escritores, sino más bien de una marginación dentro de un sistema literario que históricamente ha favorecido solo a ciertos tipos de escritura y perspectivas. ¿Qué pasa con los autores que escriben en lenguas no hegemónicas, los que escriben en Yucatán, por ejemplo, aquí en el estado de Tabasco? ¿Están condenados a ser excluidos siempre por el canon porque ni siquiera traducen sus obras? ¿Cómo podemos darles reconocimiento? Bueno, creo que una manera de darles reconocimiento es precisamente mencionarlos en espacios así o promoverlos en redes sociales, que pues, es donde la gente se tiende a encontrar más, también haciendo algunos eventos que promocionen este tipo de libros. Y creo que si eso se da, si las personas comienzan a darle la oportunidad a estos escritos, que para nada son malos, pueden encontrar un tesoro realmente. Y a partir de ahí muchas personas van a empezar a leerlos y quizá, y solo quizá, se puedan empezar a traducir más, se puedan empezar a publicar más escritos de personas que antes de alguna manera no han tenido voz. Sí, es cierto, y es muy valiosa esa parte. Darles más difusión, creo yo que es la palabra del programa del día de hoy, la difusión que se le da al resto de autores, porque sí, todavía cuando logran traspasar las barreras y logran publicar, tienen que enfrentarse a los lectores que muchas veces no los conocen. Entonces sí hay que darles más difusión a estas voces, a todas estas personas, a todas estas historias, para que lleguen a más gente y más personas deseen leerlos.
Y bien, ya vamos dirigiéndonos hacia al final de este programa tan interesante y esta charla tan encantadora que hemos estado teniendo con nuestra querida Hiromi. Ahora sí, para ir cerrando esta interesante entrevista, nos gustaría que compartieras con nosotros algunas reflexiones finales. ¿Qué obra que ha sido normalmente subestimada o considerada menos te ha conmovido o transformado de manera profunda? Que tú digas, les recomiendo mucho leerla, aunque el resto diga que no vale la pena. Bueno, esa es una pregunta curiosa, porque una de mis obras favoritas, de hecho, es un fanfiction. ¿Sí? Qué curioso. Sí. Es una autora muy buena, no recuerdo ahorita mismo su nombre, pero es una historia que me conmovió bastante y que al menos hasta el día de hoy sigo leyéndola de vez en cuando, porque pues es una historia muy buena, es enternecedora y da a conocer muchas cosas que usualmente no se tocan. Por ejemplo, cuestiones de depresión, suicidio, trastornos, trastornos neurológicos. Es una historia bastante buena y que no creo que sea para todo el mundo, porque sí es bastante pesada y bastante, de alguna manera desgarradora, pero es muy buena. ¿Cuál es el nombre? Se llama Operación Girasol. Ok. Bueno, muchas gracias por la recomendación, querida Hiromi. Ahí la estaremos buscando. Gracias también a ustedes por quedarse con nosotros a lo largo de este programa. Antes de despedirnos, les comparto, el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos y se convierten en la única historia. Chimamanda Ngozi Adichie, escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. Muchas gracias a los controles técnicos, a nuestra querida Hiromi por acompañarnos el día de hoy, a Caro, a TV Ojat, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes y con mucho gusto Rebeca Delgado. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.